con mucha alegría voy a presentar a Fabián Gaioli de Coralia Environmental. Perdón, bien Fabián, un aplauso para arrancar ahora sí con la parte sustentable del evento. Te dejo una alegría, nos hablamos por teléfono, pero recién nos vemos, así que todo tuyo. Bárbaro, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Lo que les voy a contar tiene que ver con algo que empezó a ponerse de moda, creo que todo el mundo ya debe conocer o haber sentido hablar de la huella de carbono. Entonces voy a tratar de motivar un poco, haciéndome eco del evento, el por qué tratar de calcular una huella de carbono y darles algunas pautas generales. Obviamente en poco tiempo voy a tener que ir muy rápido, no voy a poder explayarme mucho. Entonces, voy a tratar de dar algunos propósitos, algunos objetivos de por qué calcular la huella de carbono y por qué es importante para todas las empresas, en todos los sectores. Esto no es exclusivo de un sector particular, si bien habrán visto que por ahí se expandió el desarrollo de huellas de carbono en determinados sectores, pero eso fue un hecho circunstancial. En realidad, el calcular la huella de carbono, si bien ahora empiezo a contar algunas ventajas de por qué hacerlo, pero presupone que ya saben de qué estoy hablando, para hacerlo sintético y va a ser parte de lo que voy a ir mostrando, la huella de carbono lo que trata es de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, aquellas que son de origen antropogénico, es decir, las que causamos los seres humanos a partir de las actividades productivas que desarrollamos. No las de origen natural, porque esa, bueno, no tenemos mucho control y son en particular también necesarias para que haya cierto efecto invernadero en el planeta, para darnos las condiciones de habitabilidad que tiene el planeta Tierra. Pero nosotros estamos emitiendo más de la cuenta. Esa emisión adicional que estamos agregando a la atmósfera está causando el problema del calentamiento global o el cambio climático, que hoy día es uno de los grandes problemas ambientales y que está teniendo un auge en su tratamiento. Habrán sentido hablar de que ahora va a haber una reunión internacional de cambio climático que empieza el mes que viene, donde se trata de fortalecer todos los compromisos que los países están haciendo para lograr reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La huella de carbono lo que trata de hacer es cuantificar las emisiones asociadas con algo. Ese algo puede ser una empresa, las emisiones que tiene la empresa en su actividad, puede ser un producto, por ejemplo, las emisiones que tiene asociada la media luna que están comiendo, o puede ser emisiones asociadas, por ejemplo, con lo que cada uno produce en emisiones en su vida diaria, o las emisiones de un evento. Por ejemplo, este evento podríamos cuantificar las emisiones asociadas al uso de la electricidad, al transporte de todos los que vinimos hasta el lugar para poder participar del evento, etc. Entonces, ¿para qué hacer una huella de carbono? ¿Cuál es el objetivo y qué beneficio podría tener para una empresa que lo encare? Por un lado, como está contado acá, ¿no? O sea, hay beneficios que le permite a uno identificar oportunidades de reducción de emisiones, donde ahí está dicho medir para gestionar, es decir, aquello que no mido no lo voy a poder gestionar, y por otro lado, aquello que no gestiono no lo voy a poder mejorar. Reducir emisiones, por el solo hecho de reducir emisiones, obviamente va a tener una contribución planetaria por el tema del calentamiento global, pero también le va a dejar a la empresa un beneficio económico porque va a redundar en que esas oportunidades de reducción de emisiones tienen que mejorar sus procesos y hacerlos más eficientes, de modo tal que ahorren dinero también, ahorren consumos de materias primas, ahorren gastos energéticos, de modo tal que al final del recorrido a ustedes les quede una ecuación mejorada de su economía de la empresa. No solo por el hecho de reducir la emisión en sí, que si bien es el objetivo primario, pero tendría que traer como consecuencia otras mejoras. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Por otro lado, también mejorar los procesos, obviamente, y eso mejorará la productividad. Aumentar la competitividad de la empresa, que de algún modo se le va a reconocer el esfuerzo que se está haciendo, y que también esto empieza a transitar un camino parecido a lo que ocurrió con las normas ISO. ¿Se acuerdan cuando empezaron las ISO, la ISO 9000, la 14000? Era como que era reservado a muy pocas empresas que eran pioneras, eran los early movers, como se llama, que tomaban iniciativas para mejorar sus procesos de gestión, la calidad.
Bueno, con el tiempo eso fue creciendo a punto tal que hoy casi parece ser un requerimiento. O sea, cuando uno compra algo le exige al proveedor que tenga la norma ISO. Todo el mundo quiere mostrar que cumple con las normas ISO para demostrar que gestiona bien la calidad de sus productos, que gestiona bien todo el tema ambiental, social y económico que va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un poco una de las patas importantes que tienen todos estos temas ambientales, que vinculan no solo la parte del ambiente, sino que lo relacionan con su entorno, con la sociedad, con la economía. Por otro lado, a nivel de aquel que quiere asumir un compromiso, bueno, lo puede asumir en el contexto, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, lo puede hacer con un compromiso de reducir el problema del calentamiento global. Por otro lado, también esto les puede favorecer en cuanto a la imagen corporativa, porque uno puede hacer un reporte que lo hace público, lo puede publicar en algunos de los esquemas que hay internacionales. Por ejemplo, hay uno que se llama el Carbon Disclosure Project, donde muchas empresas publican su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero o huella de carbono, para de algún modo tener el reconocimiento de la comunidad en cuanto a su gestión responsable del tema de reducción de emisiones, que va enmarcado dentro de la preocupación global que hay por el cambio climático y donde han sentido hablar que muchas empresas ya se han encaminado en lo que se llama la carbono neutralidad. A largo plazo quieren ser empresas carbono neutrales o net zero, como también le dicen, con el objetivo de decir, bueno, todo lo que hacemos en nuestra actividad productiva no emite, o emite algo, pero ese algo lo compenso, de modo tal que en el balance sigue siendo neutro. ¿Por qué? Porque el planeta está demandando que a partir de la segunda mitad de este siglo las emisiones netas sean nulas. Si no, no vamos a lograr los objetivos que persigue el Acuerdo de París, que habrán sentido nombrar, que tiene este objetivo de no superar el 2 grados centígrados, el aumento de la temperatura media respecto de los valores que se tenían en la era preindustrial, y de ser posible no superar el 1,5 grados. Ya superamos el grado hasta el momento y es probable que superemos el 1,5 grados y que ya no haya forma de revertirlo. Pero por lo menos llegar a los 2 grados va a implicar unos esfuerzos enormes. Es muy difícil lograrlo y uno cuando ve cómo vienen las proyecciones de las emisiones y los esfuerzos que están haciendo los países, no alcanza para evitar que se superen los 2 grados. ¿Cuál es el problema de superar los 2 grados? En realidad es un indicador que sirve para entenderlo como la temperatura cuando nos tomamos la fiebre. Pero en realidad el problema no es tanto que suba 1 grado o 2 la temperatura, que uno no se daría cuenta. En el día tiene variaciones mucho más grandes, entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver? Pero lo entiende claramente, porque lo ve como el termómetro de la fiebre. El problema grande es que hay un aumento de la cantidad de energía en el rango del infrarrojo en forma de calor, que no vuelve al espacio porque está retenido en la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Y esta energía adicional, como conocen, la energía no se pierde ni se crea, solo se transforma, se puede transformar en la generación de lo que se conocen como eventos climáticos extremos. Y eso es lo que vimos que se agudizó mucho en las últimas décadas. Sequías importantes, inundaciones, incendios, huracanes que superan la cantidad de los que tienen nomenclados y tienen que inventar nombres nuevos, etcétera, etcétera. Esa es la preocupación y por eso es que se quiere primero empezar a medir para saber dónde uno está parado y después ver cómo uno puede contribuir para reducir las emisiones. Esto también da la oportunidad de que lo reconozcan a la empresa, entonces es imagen corporativa. Por otro lado, también es una oportunidad, porque puede dar lugar a la participación de los que se llaman los mercados de carbono. Uno puede desarrollar una actividad que reduce emisiones y tener un reconocimiento internacional en algún estándar donde uno puede acreditar el proyecto, demostrar que reduce emisiones y esas emisiones que reduce son compensadas con lo que se llaman bonos de carbono o créditos de carbono. Y eso es un ingreso para la empresa, poder monetizar una actividad que le mejoró la productividad, pero por otro lado le dio la oportunidad de vender créditos de carbono. ¿A quién? A aquella otra empresa que no pudo reducir todo lo que tenía que reducir y con esta ambición de ser carbono neutral o de ir reduciendo sus emisiones, lo que no logra internamente sale a comprarlo en un mercado de carbono. Esa es otra oportunidad. Otra oportunidad es anticiparse a cualquier regulación que pueda aparecer donde obliguen a calcular la huella de carbono.
o donde no lo obligue por ahí una regulación local argentina que saque alguna ley que diga, bueno, hay que calcular la huella, pero puede ser en algún sector, como habrán escuchado ahora con ciertas empresas de vaca muerta, algunas provincias quieren pedirle a las empresas que calculen su huella de carbono. O puede ocurrir que sea lo que se llaman ajustes en frontera, que cuando uno quiere exportar un producto que produce, haya un país que le diga para que ese producto pueda ingresar tiene que haber calculado la huella de carbono. Por ejemplo, la Unión Europea, a partir del año 2027, va a ser una exigencia para todo producto que la Unión Europea compre de afuera. No todos, por ahora está vinculado al sector de aluminio, de hierro y acero, de fertilizantes, de cemento y algunos otros que va agregando. Pero la idea es que esto a largo plazo va a ser tal vez una exigencia general. Es decir, que si bien uno diga, a mí no me interesa calcular la huella, ¿qué beneficio me da? Que yo les digo, les da beneficios y les voy a mostrar ejemplos. Pero uno dice, no me interesa, quizá el día de mañana cuando quiera vender un producto no lo pueda vender porque no la tiene calculada. Eso puede ser algo que empiece a aparecer más fuertemente con el paso del tiempo cuando se agudice la necesidad de fortalecer los compromisos de reducción de emisiones que no se vienen logrando por el momento. Por otro lado, bueno, cuando hablamos de huella de carbono tenemos que diferenciar. Una cosa es la huella corporativa, la huella que tiene que ver con lo que una empresa va a calcular de las emisiones propias, que eso en realidad es el inventario de emisiones. Se lo llama huella por extensión. También hay una huella que puede ser territorial. Por ejemplo, un país calcula su inventario de emisiones. Después les voy a mostrar un resultado, por ejemplo, el inventario de emisiones de Argentina. Puede ser la huella que calcula una provincia, una ciudad, o un determinado territorio, un municipio. O puede ser la huella de un producto, la huella específica de un determinado producto, que en ese contexto lo que se necesita es hacer un análisis a lo largo de toda la cadena de valor. También uno lo puede hacer a nivel corporativo, es decir, calculo cuáles las emisiones, no solo de lo que es responsabilidad directa de la empresa que lleva a cabo la actividad, sino también de lo que hereda aguas arriba y aguas abajo. Entonces, me voy a meter un poco en el tema de la huella de carbono como una organización, como una empresa. En ese contexto hay que definir, por un lado, el límite organizacional, se dice, es decir, quién es el que va a presentar esto y a quién le va a corresponder las emisiones que se calculen. ¿Por qué puede pasar esto? Porque una empresa puede tener varias filiales, por ejemplo, y lo quiere calcular para una sola de ellas. O puede haber una empresa que sean 5 dueños, entonces ¿a quién le corresponde cada cosa? Bueno, eso hay que definirlo claramente. Hay que determinar un año de referencia en el cual voy a calcular, en un año o un periodo, pero típicamente es anual. Lo bueno sería después poder hacer toda una serie histórica a lo largo del tiempo para ir viendo cómo uno mejora. Y por otro lado hay que definir los límites operacionales, operativos, es decir, ¿cuáles son las emisiones que tengo que cuantificar? Y eso, hay una norma ISO, la 14064, que las clasifica según 6 categorías. Anteriormente, en el año 2006, la ISO lo tenía por alcance, lo llamaba alcance 1, 2 y 3. Eso lo heredan algunas de los estándares o protocolos que hay para calcular huella, como habrán tal vez algunos sentido hablar, la PAS 2050 del Reino Unido o el GHG Protocol de Estados Unidos, que se basan en los alcances 1, 2 y 3. Bueno, la ISO a partir del año 2018 desagregó el alcance 3 en 4 categorías y ahora lo tiene en 6 categorías. Es la norma nueva. La ISO lo que tiene son lineamientos, directrices, principios generales, pero no tiene metodologías de cálculo. Las metodologías están en estos distintos protocolos o en las guías que tiene, por ejemplo, el panel que asesora a Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático, que se conoce como IPCC por las siglas en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change, que genera también guías metodológicas de cómo cuantificar emisiones. Y las emisiones pueden ser directas, que son las que están bajo el control de quien lleva la actividad, el combustible que uno consume, etcétera. Indirectas, pero que son por compra de electricidad, por ejemplo, donde uno no es el dueño de la fuente de emisión, porque esa es la central eléctrica, pero uno es responsable de la energía que consume. Y después hay una serie de categorías indirectas que son el transporte que contrato, el viaje de los empleados, los residuos que genero, los productos que consumo, el uso de los productos que yo genero, etcétera, etcétera. Y lo voy viendo a lo largo de toda la cadena de valor. Este es un ejemplo para una industria típico. Tengo ingresos de materias primas, de insumos, tengo combustibles que consumo, tengo electricidad y como consecuencia salen ciertos residuos que pueden ser sólidos, líquidos, y tengo productos. Bueno, todo eso lo tengo que poner en el contexto de cómo cuantifico las emisiones asociadas con toda esa actividad.
Acá les pongo otro ejemplo, una actividad en el sector agrícola o agrícola-ganadero, donde tengo distintas fuentes de emisión. Acá puse un poco de todo, tengo árboles con forestación, tengo vacas, tengo cultivos. Con los cultivos tengo el uso de fertilizantes sintéticos, nitrogenados. Eso genera la emisión de uno de los gases de efecto invernadero que es importante, el óxido nitroso. Puede haber en algunos cultivos, como en el arroz, descomposición de materia orgánica en las aguas, y eso da generación de metano. Puede haber generación de metano en la fermentación entérica de la ganadería, que tiene una contribución importante en Argentina porque somos un país ganadero y tenemos muchas cabezas de ganado del orden entre 50 y 55 millones, va variando en los años, pero más o menos está por esos valores, y cada cabeza de ganado emite una cantidad importante de emisiones. En Argentina representa el orden del 16% de las emisiones totales del país provienen de la fermentación entérica del ganado vacuno o bovino. También está la parte que tiene que ver con la deforestación. Por ejemplo, hay pierdos sumideros de carbono y eso se ve como una emisión directa. También en Argentina un 15-20%, depende de los años, tiene que ver con ese tipo de actividad. El sector energético contribuye con un 50 y tanto % las emisiones a nivel país. Y acá se muestra, por ejemplo, un desagregado, un ejemplo, para una empresa que tiene distintas categorías de ganado, de cultivos, y cuáles tienen mayor o menor incidencia. Lo que se ve a la derecha es mayor, mucho mayor, mucho mayor, menor, etcétera, para que tengan una idea de magnitudes. Pero dado que no hay mucho tiempo, voy a pasarlo más rápido. Acá tengo el caso de lo que les decía de Argentina. Este es el inventario nacional. En el inventario nacional ustedes pueden ver cómo a lo largo del tiempo las emisiones fueron creciendo, después se estabilizan, bajan. Esto tiene que ver con distintos factores, pero pueden ver que en la zona verde está todo lo que tiene que ver con el sector agrícola-ganadero y forestal. Gran parte de esas emisiones tienen que ver con la fermentación entérica del ganado bovino y con la deforestación. Y después hay una parte que tiene que ver la contribución de los cultivos, los usos de fertilizantes, etc. Entonces, ahora voy a ver el caso de un producto. Cuando uno quiere hacer una huella de carbono de un producto, cuando uno quiere hacerla para un producto, tiene que hacer el análisis de lo que se llama el ciclo de vida. Tiene que establecer el ciclo de vida de todo el producto. ¿Cuáles son las materias primas que usa el producto? ¿Cómo se produjeron esas materias primas? ¿Cómo las materias primas llegaron hasta el lugar donde se procesan? ¿Cómo se desarrolla la actividad productiva que va a dar el producto de la empresa que después va a salir a la venta? ¿Cómo va a salir de la empresa a los lugares donde se va a vender y la distribución? ¿Cómo va a llegar al usuario final y cómo el usuario final va a terminar disponiendo de los residuos que queden y que van a terminar tratados en algún sitio de disposición final? A lo largo de todo ese ciclo de vida hay que analizar cuáles son las emisiones que hay asociadas y cuánto de esas emisiones le tengo que asignar al producto que tengo. Eso es lo que hay que hacer a lo largo del análisis de ciclo de vida para calcular una huella de carbono de producto. Esto simplemente era una anécdota de dónde surgió fuertemente el concepto de huella de carbono de producto. Surgió en la industria del vino, cuando los franceses se dieron cuenta que por cuestiones del cambio climático se estaban corriendo las zonas climáticas, se están tropicalizando las zonas que eran más templadas, boreales, y esa tropicalización llevó a que los vinos ingleses pasaron a tener mejor calidad que los vinos franceses. Entonces los franceses dijeron, ¿no tenemos algún elemento para diferenciarnos y seguir siendo competitivos en el mercado hasta que nos readaptemos y cambiemos el lugar donde estamos haciendo las distintas cepas? Y entonces crearon el concepto de huella de carbono para el vino y eso se populariza mucho. Acá les pongo un ejemplo de una huella de carbono para el vino, todo el ciclo de vida, desde que tengo la producción de fertilizantes que voy a usar en la parte agrícola, los combustibles, los aditivos, los materiales de empaque y de vidrio de las botellas, etc. La parte específica del trabajo en los viñedos, del cultivo de la vid, lo que va transportado hasta llevarlo a la bodega, todo el proceso en la bodega con todos los procesos de fermentación, filtrado, etcétera, etcétera, para lograr el vino. La distribución a través del transporte, que puede ser nacional, internacional, terrestre, aéreo, marítimo, lo que fuera, y finalmente llega en su botella a un usuario final que va a tomar el vino. Quizás haya ahí una huella asociada si el vino se conserva en determinada temperatura. También se contabilizan las emisiones asociadas al equipo de refrigeración que mantiene la temperatura del vino, porque hay consumo de electricidad, y finalmente la disposición de los residuos. Acá les muestro ejemplos de lo que vino pasando, algunos supermercados europeos. Por ejemplo, acá está Leclerc en Francia, que en el ticket ya te ponían cuál era la huella de carbono de lo que habías comprado para los productos que tuvieran huella de carbono.
O, por ejemplo, ahí tienen algunos ejemplos, estaciones de servicio o algunos productos que tenían calculada su huella de carbono. Hay un aspecto importante, y lo dice la norma ISO también respecto a la huella de carbono de producto, que es la 14067. Dice, la huella de carbono debería ser utilizada para mejorar, para compararse con uno mismo a lo largo del tiempo cómo uno va mejorando, pero no para usarla para comparar productos, porque como todavía hay cierta arbitrariedad en cómo uno elige los factores con los cuales cuantifica las cosas, podría pasar que estemos creyendo que uno tiene huella más grande que otro y en realidad tal vez es al revés y usaran los mismos criterios. Entonces la idea no es comparar, sino la idea es hacer el esfuerzo por mejorar y por reducirla. Y acá les muestro conclusiones ya finales, que ya termina mi tiempo. Por ejemplo, lo que dice uno de los directores de la bodega Salentein respecto del cálculo, de haber pasado por el ejercicio de calcular la huella de carbono del vino. Ellos dicen que implementaron un plan y que lograron reducir 18% el consumo de energía. Eso tiene en forma directa la reducción de emisiones asociadas con ese consumo de energía. Pero aparte, el proceso que llevaron a cabo les permitió generar una cultura dentro de la compañía, de prestar atención a estas cosas, de empezar a cambiar. El cambio cultural es el más importante que hay que dar si queremos realmente reducir las emisiones a nivel global. No solo la tecnología nos va a salvar, sino también nuestras buenas prácticas. Y que esto les permitió tener ahorros económicos que fueron significativos y que fueron parte de esto que les digo, empezar a generar una cultura distinta en la compañía para ir mejorando con el tiempo. La idea no es hacer una huella una vez y ahí quedó, sino ir mejorando. Y acá les muestro otro ejemplo que tal vez está más relacionado, el laboratorio Andrómaco. Ahora para ellos estamos trabajando calculándole huella de carbono. Ya hicimos la huella corporativa, ellos ya saben cuántas son las emisiones que producen su actividad y lo vieron a lo largo de la cadena de valor y ahora están empezando a calcular huellas de carbono de producto. Y ellos tienen un objetivo de reducir el 25% su huella corporativa para el año 2025 y un 35% en lo que tiene que ver con los envases. O sea, hay un compromiso que asumió la compañía de reducir la huella de carbono. Y esto lo está haciendo público y lo está calculando parte de estas cosas ahora. Quiere tener productos que en el corto plazo puedan reducir, sepan cuál es su huella, en un mediano plazo reducirla y en un largo plazo neutralizarla. Y bueno, y por último les dejo así como una cosa medio simpática. ¿Se acuerdan el Pulpo Paul que adivinaba los partidos del Mundial? Bueno, el día de mañana la expectativa es que cuando un usuario tenga la posibilidad de elegir entre un producto que tiene la huella de carbono calculada y uno que no la tiene, ¿qué nos sugiere el Pulpo Paul? Que va a elegir la que tiene la huella de carbono, que es lo que se ve ahí abajo como una patita. O sea, esta es la tendencia mundial. Tendencia mundial que se extendió a un montón de cosas, no sé, Coca-Cola misma, cuando trajo al grupo Metallica en la Antártida para promover la Coca-Cola Cero, nosotros le calculamos la huella de carbono y la neutralizó, comprando reducciones de emisiones de un proyecto hidroeléctrico que había sido acreditado en el mercado de carbono, un proyecto argentino. Son ejemplos de cómo se está moviendo la cosa. Esto está creciendo mucho. El Acuerdo de París se está poniendo bastante fuerte en cuanto a tratar de lograr los objetivos y toda la comunidad internacional está de lleno abocada a esta materia. Entonces, esto es más que nada para ustedes tengan una idea de algo que se está viniendo y que podría ser de interés para ustedes. Particularmente en lo que estamos, y con esto termino, haciendo para Andrómaco, nosotros, para calcular su huella de carbono, necesitamos también saber cuánto hereda de la huella de carbono de las materias primas que usa. Y muchas materias primas provienen de laboratorios o de proveedores sobre los cuales no es fácil acceder y saber cuánto es. Por lo tanto, si esto fuera empezando a crecer con el tiempo, sería más fácil, por ejemplo, para Andrómaco poder saber cuánto hereda de sus proveedores, que hoy no lo sabe. Hoy hay que calcularlo estimándolo con datos de literatura. Bueno, muchas gracias.